Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos en esta mañana nuevamente en la Escuela de Profetas de la Red Lino Fino, la Iglesia del Santuario, y estamos revisando en este tiempo todo lo que es la profecía en la Biblia. Estas clases se tratan acerca de la profecía en el Antiguo Testamento. Hemos estado revisando la semana pasada cómo es que se estaban dando y se estaban recibiendo estas profecías, ¿verdad? Con los profetas que fueron antes de nosotros y sobre todo en el tiempo de Moisés. Ahora es importante que nosotros sepamos que a raíz de eso surgen algunos pensamientos, ¿verdad? Acerca de ese tema que nos pueden llevar a hacernos preguntas. Y una de las preguntas, tal vez que muchos de nosotros que llevamos dones proféticos, que tenemos un llamado profético, que estamos ejerciendo el ministerio profético, es acerca de la enseñanza de todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Eran 100% verdaderos o eran falsos? ¿Ha creado una sensación de que eran mejores o de mayor calibre que los de hoy, ¿no? Entonces, esa es los pensamientos que, el primer pensamiento que podríamos nosotros tener si quisiéramos compararnos con ellos. Ellos tenían más dones, eran mejores, eran más fidedignas su profecía, la palabra que ellos daban, ¿verdad? O los de ahora, los de la actualidad, son más confiables. Entonces, esta reflexión, ¿no? Tiene que ser parte de algo que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida. Entonces, esta enseñanza parece sugerir que los profetas del Antiguo Testamento tenían más poder del Espíritu Santo derramado que él recibió en la iglesia en este tiempo. Sin embargo, los profetas del Antiguo Testamento no tenían la revelación que tenemos, ¿verdad? Desde que Jesús vino a la tierra, ni tampoco tuvieron las visiones que tuvieron los profetas del Nuevo Testamento. ¿No deberían ser las profecías que recibimos hoy mayores en medida que las del Antiguo Testamento? En principio, Dios parece guardar lo nuevo o mejor vino para el final. ¿Sucederá lo mismo con la profecía? ¿No? No estamos diciendo que las profecías de hoy, tanto las anunciadas como las que van a venir, son mayores que las dadas en las Escrituras. Sin embargo, los profetas del Antiguo Testamento eran humanos, cometían errores, pero no siempre fueron apedreados por eso. Si los profetas del Antiguo Testamento que anunciaban mensajes inexactos fueron apedreados, ¿por qué no se apedreó a Natán, verdad? Cuando profetizó incorrectamente a David. ¿Por qué no se apedreó a Micaías cuando mintió antes de anunciar el mensaje verdadero de Dios? ¿No? Vamos a ver esto en Primera de Reyes 22:15. Esta escritura nos va a dar un poco más de alcance acerca de cómo funcionaban los profetas en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes 22:15. Ahí lo tenemos en la pantalla. Primera de Reyes 22:15 dice: cuando compareció ante el rey, ahora sí. Cuando compareció ante el rey, le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galat o no? Ataca que vencerás, contestó él, porque el Señor le entregará en tus manos. El rey le reconvino: ¿cuántas veces debo hacer jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Ante esto Micaías respondió: vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: esta gente no tiene amo, cada cual se vaya a su casa en paz. El rey de Israel le dijo a Josafat: ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres? Micaías prosiguió: por lo tanto, oye la palabra del Señor.
Vi al Señor sentado en su trono, con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿Quién inducirá acá para que ataque a Ramot de Galat y vaya a morir allí? Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo: Yo lo induciré. ¿Por qué medios?, preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió: Saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó: Ve y hazlo así, que tendrás éxito en inducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos tus profetas. El Señor ha decretado el mal para ti. Al oír esto, Sedequías, hijo de Kenana, se levantó y le dio una bofetada a Micaías. ¿Por dónde se fue el espíritu del Señor cuando salió de mí para hablarte?, le preguntó. Micaías le contestó: Lo sabrás el día que andes de escondite en escondite. Entonces el rey de Israel ordenó: Tomad a Micaías y llevádselo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joas mi hijo. Decirles que les ordeno echar en la cárcel a este tipo y no darle más que pan y agua, hasta que yo regrese sin contratiempos. Micaías manifestó: Si regresara sin contratiempos, el Señor no hablaba por medio de mí. Tomad nota todos vosotros de lo que estoy diciendo. Amén. Entonces aquí vemos que no mataron a Micaías, ¿verdad? Sino que tuvo un castigo, fue encerrado, porque el rey estaba viendo que él no estaba hablando de parte de Dios. Segundo, contemplación que tenemos que tener sobre los pensamientos que podemos tener acerca de los profetas del Antiguo Testamento. Esta enseñanza ha llevado al pensamiento erróneo de que todos los profetas del Nuevo Testamento tienen que ser 100% exactos o no son verdaderos profetas o profetisas de Dios. Muchos que profetizan han subido duras críticas y se les ha denunciado públicamente debido a sus enseñanzas. Lo cierto es que con frecuencia son exactos en sus profecías y portan el sagrado fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Amén. 3. Algunos piensan que son los únicos vasos disponibles para anunciar el mensaje profético. En el Antiguo Testamento, los profetas fueron las principales personas que oyeron a Dios, tales como Moisés, Daniel, David y Débora. Por lo tanto, si ellos no anunciaban lo que Dios decía, el pueblo no escuchaba, ¿verdad? Sin embargo, hoy día, si una persona no escucha al Espíritu Santo, Dios tiene muchas vías a través de las cuales hablar a su pueblo. El mensaje profético de Dios para su pueblo ya no depende solo de un pequeño grupo de profetas. Aunque se utiliza hoy a los profetas en la iglesia, el pasaje de Ezequiel todavía está en vigencia. Dios utilizará a muchos para profetizar a su pueblo. Por ejemplo, si los profetas están en desobediencia o rebeldía para hacer lo que Dios les pide, seguramente que tendrán que responder por ello al Señor. Amén. Entonces, ahora hay más probabilidades de que el pueblo pueda escuchar lo que Dios quiere hablarles, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo ya ha sido derramado sobre muchos dentro de las iglesias cristianas y entonces el Espíritu Santo mismo va a estar tomando. Si es que los profetas no quieren obedecerle a Dios y hablar lo que Dios está hablando, pues va a tomar a otro vaso para hacerlo. Amén. Entonces, ¿dónde está el énfasis? El día de Pentecostés el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne. Pedro explicó lo que ocurrió ese día en el sermón de los libros de los Hechos, capítulo 2, versículo 17 al 18, ¿no? Un cambio. Hechos 2, 17 y 18. Aquí lo tenemos, dice:
Hechos 2, 17 y 18. Aquí lo tenemos. ¿Verdad? Dice así. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Estamos en otra versión, vamos a poner otra versión. En el original de la Reina Valera dice sobre toda carne, ¿verdad? Sucederá. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, ¿no? Entonces ya no eran solamente hombres muy escogidos por Dios que eran los que profetizaban, eran únicos que si ellos no hablaban el pueblo no podía oír la voz de Dios, sino que a partir del Pentecostés hay un derramamiento del Espíritu Santo, donde ya muchos, ¿no?, pueden escuchar la voz de Dios y pueden hablar de parte de Dios. Entonces, la capacidad de oír a Dios individualmente y quizás hasta profetizar es un concepto poderoso. La Biblia anima fuertemente a profetizar. Primera de Corintios 14:1. Entonces, si antes era algo muy raro profetizar, ¿verdad? Ahora más bien el Señor está pidiéndole al pueblo que profetice. A ver, vamos a ver este pasaje. 14:1, que dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, ¿no? Entonces, el Señor nos hace un énfasis en profetizar. Nos pide que lo hagamos en amor, pero que procuremos los dones de Dios, ¿verdad? Y uno de ellos, uno muy importante para la iglesia, es profetizar, hablar de parte de Dios. Amén. Entonces, este pasaje parece decir claramente que todos los creyentes tendrán la capacidad de profetizar, lo que no significa que necesariamente todos profetizarán, sino a diferencia de la dispensación en el Antiguo Testamento, que todos los del Nuevo Testamento tienen el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Gary Kinana, pastor de la iglesia Word of Grace en Mesa, Arizona, dice: una de las señales más importantes del Pentecostés fue el poder de todos para profetizar. La profecía no solo anuncia un mensaje de revelación, sino también el poder de ver y utilizar la dimensión espiritual. Estamos completamente de acuerdo y también creemos que es uno de los aspectos de Pentecostés que más se ha obviado, ¿no? Entonces, es importante entender que una de las demandas más importantes de Dios en la iglesia, a causa de haber recibido el bautizo del Espíritu Santo, no es que hablemos en lenguas, sino es que profeticemos. Porque el que habla en lenguas habla no para el Señor, para edificarse a uno mismo. Pero el que profetiza lo hace para edificar a la iglesia. Entonces, esa es la demanda que Dios tiene para su pueblo, que profetice, que se esfuerce por dar palabra que viene de Dios. Entonces, en muchas iglesias la única clase de profecía que se oye es la referente al tiempo final. No hay nada malo con ella, ¿verdad? Pero no se está presentando el concepto de que la profecía personal hablada como cumplimiento del
del derramamiento del Espíritu Santo en estos días. Sin embargo, de acuerdo a las señales que nos da la Biblia, estamos al final de los tiempos, estamos ya en los últimos días. Entonces, leemos que los profetas del Nuevo Testamento solo vaticinan en parte, ¿verdad? Lo que 1 Corintios 13:9 nos está diciendo. Vamos a ver 1 Corintios 13:9. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, ¿no? Entonces, definitivamente estamos siendo llamados a profetizar. No es que vamos a profetizar perfectamente, vamos a profetizar en parte, porque todavía no estamos con el Señor. Pero lo importante es que lo hagamos. El Señor nos está pidiendo que lo hagamos en amor siempre, en todo momento. No que sean profecías como Jezabel, ¿no? Unas profecías intimidantes, te va a matar, te va a destruir, sino que sean profecías que lleven a las personas al arrepentimiento, que lleven a tener un encuentro con Dios, una búsqueda mayor de Dios. Entonces, aunque muchos profetas exactos filtran poco lo que oyen del Espíritu Santo a través de sus emociones personales, pensamientos y opiniones, no creemos que ninguno es 100% exacto. Debemos luchar para ser extremadamente exactos y no exagerar las interpretaciones de lo que Dios nos dice por el Espíritu Santo. Pero a veces lo vamos a hacer en parte. Todo lo vamos a ver como por un espejo, ¿verdad? Entonces, 1 Corintios 13:12, ahí dice que vemos todo así como por un espejo, o sea, no completamente todo el panorama, sino que vamos a ver solamente una parte de lo que Dios nos está tratando de decir. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amén. Entonces Dios nos va a dar a conocer las cosas, pero es como si lo viéramos a través de un espejo, ¿verdad? Que tiene una limitación. No podemos ver todo el panorama completo. Dios nos da en parte para que también no haya un envanecimiento, ¿verdad? Por así decir, un sentimiento de soberbia, de orgullo, de algún profeta en particular o en especial. Moisés hizo una declaración poderosa en Números 11:29, cuando dijo, ¿no? Él dijo, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. 11:29, Números 11:29. Entonces miren cómo Moisés estaba anhelando lo que el Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés lo hizo, ¿no? O sea, miren cómo él estaba teniendo los pensamientos de Dios, qué tremendo. Entonces, Números 11:29 dice, y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Amén. Entonces, Moisés sabía que lo que él tenía de Dios era bueno y no lo quería solamente para él, quería que todos pudieran hablar de parte de Dios, querían que todos pudieran tener esa posibilidad de acercarse a Dios, ¿verdad? Y escuchar de él. Él sabía que no era nada fácil. A él le había costado mucho estar en la presencia del Señor y poder oír su voz, ¿verdad? Entonces, pero él sabía que era algo bueno, porque el oír la voz de Dios trae enseñanza para el pueblo, trae
trae un acercamiento mayor y un conocimiento mayor de quién es Él y un temor mayor de quién es Dios. Aquel que se acerca a Dios, yo creo que la soberbia queda en segundo lugar, porque llega un temor, un temblor de la santidad de Dios, ¿verdad? De lo que realmente representa Él para nuestras vidas y la demanda que Él tiene. Muchas veces el Señor con sus mensajes nos sorprende porque nos pide cosas que realmente son cosas que vienen a ser parte de nuestra costumbre diaria, de nuestra cultura, de nuestra forma como hemos sido enseñados, ¿verdad? O como hemos crecido. Pero el Señor nos demanda que dejemos algunas cosas, algunas costumbres, algunas tradiciones, o mejor dicho, muchas tradiciones, o mejor dicho, todas las tradiciones, ¿verdad? Y poco a poco nos va enseñando qué significa cada una de ellas y por qué Él no está de acuerdo con aquellas cosas que hemos practicado toda la vida. Entonces, es por eso que cuando Moisés fue de esa manera confrontado con Dios y recibió los mandamientos de Dios, él sabía que eso iba a ayudar al pueblo a no desviarse, ¿verdad? De lo que era el propósito que Dios traía con ellos. Entonces, cuando él fue confrontado, ¿verdad? A tener celos del don que Dios le había dado, esa gracia que Dios le había dado de acercarse a él expresó lo que había en su corazón. Yo quisiera que todos sean profetas, que todos escucharan a Dios, que todos hablaran de parte de Dios. Eso es realmente el corazón de Moisés y fue lo que el Espíritu Santo hizo, ¿verdad? A esos 120 que estaban en Pentecostés. Entonces, hermanos, qué interesante, ¿verdad? Lo que Dios ha estado haciendo con los profetas del Antiguo Testamento y lo que también ha sucedido en ese momento en el que el Espíritu Santo visita la tierra. Antiguamente el Espíritu Santo no se derramaba sobre toda carne, se derramaba sobre personas muy escogidas, ¿verdad? De Dios, los cuales tenían que estar guiando al pueblo, liderando al pueblo, ayudando al pueblo a entender las escrituras, a no desviarse de Dios, a cumplir los mandamientos, los preceptos, los estatutos. Era una lucha continua. Se levantaba un rey que quería hacer lo bueno, que estaba siendo guiado por algún profeta y trataba de cumplir los mandamientos, sacaba las escrituras y las leía todos los días al pueblo, pero lamentablemente después venía otro rey y ese rey se olvidaba totalmente de los mandamientos, de los preceptos, estatutos de Dios, los dejaba de un lado y venía, ¿verdad? El decaimiento del pueblo de Dios, venían los juicios, venían toda serie de maldiciones que venían por causa de apartarse de Dios, ¿no? Y qué pasaba? Que el siguiente rey o a los siguientes reinados, nuevamente el pueblo al darse cuenta, sobre todo el rey, al darse cuenta que habían fallado a Dios al no escudriñar las escrituras, al no leerlas, al no guardar los mandamientos que Dios había dejado, todo el pueblo se arrepentía y volvían nuevamente, ayunaban, oraban, pedían perdón a Dios por haberse apartado del camino del Señor y ellos hacían un pacto nuevamente con Dios de no solamente leer las escrituras, sino también cumplir lo que la palabra del Señor dice, ¿no? Entonces, miren hermanos, qué importante es esto, qué importante es para nosotros en este tiempo, ¿verdad? Poder escuchar lo que Dios está diciendo. El Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas. Yo creo que más que nunca en este tiempo, hermanos, ya que el Espíritu Santo se ha derramado sobre toda carne, no tenemos que estar nosotros esperando como el profeta Joel, pensando que en los postreros tiempos va a haber otro derramamiento del Espíritu Santo. Sí lo va a haber, pero yo creo que con lo que ya el Señor está haciendo en este tiempo, con aquellos que han sido impartidos por la gracia del bautizo del Espíritu Santo, podemos ya estar hablando de parte de Dios.
podemos estar hablando los mandamientos, los preceptos, los estatutos y hacer volver, ¿verdad?, al pueblo de cualquier cosa que ellos estén fallándole a Dios. Porque, hermanos, yo creo que los juicios de Dios son inminentes, son verdaderos. Y el Señor es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Si un pueblo se desvía de sus mandatos, si una nación se desvía de sus mandatos, pues va a venir, ¿no? Un juicio de Dios para que vuelvan los ojos a Él. Pues yo creo que estos tiempos son muy difíciles, donde aquellos que hemos recibido ese bautizo del Espíritu Santo necesitamos no solamente estar orando para que mucha gente vuelva sus ojos a Él, sino que tenemos que estar compartiendo, impartiendo, ¿verdad?, la palabra del Señor, diciendo así dice el Señor, ¿verdad? Y yo sé que el Señor va a responder, porque estos tiempos son de Dios, hermanos, son para que muchos puedan disponer su corazón y sus oídos a oír lo que Dios está hablando. Deseo para ti que tienes esa gracia de Dios, esa presencia del Espíritu Santo, ese bautizo del Espíritu Santo en tu vida, no desaproveches este precioso tiempo. Un abrazo grande, que Dios te bendiga.